Cuidé a los hijos de mi cuñada por lástima y terminé siendo su única familia de verdad. Nunca quise tener hijos. No por egoísmo ni por trauma, simplemente no los deseaba. Mauricio, mi esposo, lo entendió desde el principio. Llevamos 11 años juntos y jamás fue un tema de discusión. Vivimos tranquilos, trabajamos desde casa en una casa modesta en las afueras de Filadelfia, con jardín, 2 habitaciones y un sótano que convertimos en oficina hace unos años. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. Y en esa vida no había espacio para niños, pañales ni rutinas escolares. Así lo decidimos. Así lo defendimos. Pero claro, eso para algunos era motivo de juicio. Especialmente para Lorena, la hermana de Mauricio. Desde el primer día que la conocí supe que me despreciaba, aunque jamás lo dijera en voz alta. No fue una intuición romántica ni celos tontos. Fue esa manera sutil que tienen algunas personas de hacerte sentir menos sin necesidad de insultarte directamente. Como cuando, en la primera comida familiar, me dijo, ¿diseño gráfico? Ah, bueno, supongo que da para vivir si uno se organiza. O cuando soltó, mirándome de arriba abajo, ¿seguro que no quieren hijos o te da miedo perder la figura? No fue solo una vez. Durante años, cada reunión familiar venía con su dosis de veneno. Los hijos son el verdadero propósito de la vida, no hay amor más grande, ya los 40 no perdonan, Siempre con su sonrisa de superioridad y ese tono que mezcla lástima con desprecio. Y ahí estaba yo, escuchando todo, mientras ella criaba a 2 hijos que distaban mucho de ser ejemplos de ternura. Sergio, el mayor, tenía arranques violentos en la escuela. Rompía cosas, gritaba a los profesores. Tatiana, de 7 años, no soportaba estar sin una pantalla más de 5 minutos sin que explotara en berrinche. Pero yo no me metía. No eran mis hijos. No era mi problema. Lo que sí me molestaba era cómo Lorena aparecía de la nada con excusas para dejar a los niños en casa. Solo una horita, decía, tengo cita en el salón. O peor, me urge salir con unas amigas, ¿pueden quedarse un ratito con ellos? Y cuando yo me negaba, me acusaba de egoísta, de no entender el sacrificio que implica ser madre. Ya verás cuando te falte a alguien que te ame de verdad, me soltó una vez. Mauricio lo notaba, claro. Pero su respuesta era siempre la misma, es mi hermana, tú sabes cómo es. Las cosas se salieron de control una noche. En una cena familiar, Lorena se paró con su copa de vino y dijo, un brindis por todos los que sí formaron una familia de verdad, los que se sacrifican por sus hijos, no como otros. Rieron. Incluso los padres de Mauricio. Yo me congelé. Sonreí por compromiso, pero esa noche lloré en silencio encerrada en el baño. Mauricio se disculpó 1000 veces, dijo que hablaría con ella, que no tenía justificación. Pero para mí, algo se rompió. Y no fue el corazón, fue la paciencia. Pasaron un par de años. Mauricio y yo seguimos enfocados en nuestra vida. Viajábamos cuando podíamos, trabajábamos, ahorrábamos. Mientras tanto, la vida de Lorena empezó a desmoronarse. Su esposo se fue una mañana cualquiera. Dejó una nota que decía ya no puedo más y desapareció. Ella se quedó sola con los niños, sin un plan, sin apoyo. Perdió parte de su trabajo por inasistencias. La escuela comenzó a reportar ausencias y comportamientos graves. Y lo más fuerte ocurrió hace 8 meses. Servicios Sociales fue a su casa tras una denuncia. Un vecino escuchó a los niños llorando de noche. Resultó que Lorena trabajaba en un restaurante por las noches y los dejaba solos. Cuando los funcionarios llegaron, encontraron la casa hecha un desastre, comida en descomposición, juguetes rotos, una botella de vino en la mesa, y los 2 niños dormidos en el sofá, sin haber cenado. Eso fue suficiente para que le quitaran la custodia. ¿Y a quién creen que llamó para pedir ayuda? Sí. A mí. Recibí la llamada un martes por la tarde. Estaba trabajando, ajustando unos diseños para un cliente de Londres, cuando sonó el celular con un número desconocido. Algo me dijo que debía contestar. Era ella. Sin saludos. Solo su voz temblando al otro lado, me quitaron a los niños. Y luego, silencio. Yo también me quedé callada. No por frialdad. Era que necesitaba contener lo que sentía. Lo primero que me vino fue enojo. Porque aunque no imaginé esto exactamente, sabía que algo así iba a pasar. Siempre supe que Lorena no estaba emocional ni mentalmente preparada para ser madre. Lo segundo que sentí fue miedo. Porque sabía lo que venía, me los iba a querer encajar. Y no tardó. Me dijo que necesitaba a alguien que firmara como tutor provisional. Que solo sería por unos meses, mientras conseguía un segundo trabajo, mientras arreglaba su vida. Que los trabajadores sociales aceptarían mejor si era alguien de confianza, alguien como yo. No su madre, que apenas se movía. No una amiga. Yo. Le dije que hablaría con Mauricio. Y colgué. Me quedé sentada en silencio. Cerré la laptop. No le dije nada a Mauricio en ese momento. Salí al jardín y me senté en las escaleras. Miré las plantas. Respiré. Busqué dentro de mí algo de empatía, una chispa de compasión. Pero no la encontré. Lo que vi fue un desfile de recuerdos, cada burla de Lorena, cada frase maliciosa, cada humillación pública. Y ahora, yo debía ayudarla. Cuando por fin se lo conté a Mauricio, suspiró tan profundo que me dolió. No dijo mucho. Me abrazó.
Pasaron varios días sin hablar del tema, hasta que la presión empezó a llegar. Primero, Beatriz, la madre de Mauricio, me llamó. No para preguntarme cómo me sentía. No para reconocer lo mal que me había tratado Lorena todos estos años. Me llamó para decirme que yo era la única opción lógica. Solo por un tiempo, dijo. No puedes darle la espalda a esos niños. Y ese no puedes me quemó por dentro. Después vinieron los mensajes de primos y conocidos. Hazlo por los niños, no por ella. Tú que no tienes hijos, podrías hacer un esfuerzo. Todos cometemos errores. Y entonces llegó la culpa. No por ella. Por los niños. ¿Y si terminaban en un hogar horrible? ¿Y si los separaban? ¿Y si sufrían más? Así que acepté hablar con la trabajadora social. Marcela. Fue una videollamada. Me escuchó con atención mientras le explicaba todo, que no planeábamos tener niños, que trabajábamos desde casa, que no teníamos un vínculo afectivo con los niños, que no sabía cómo iba a afectarnos esto emocionalmente. Cuando terminé, me dijo, gracias por ser tan clara. La mayoría acepta por culpa. Pero la culpa no es un buen motivo para cuidar niños. Esa frase me dejó muda. Y durante 2 días más, nadie llamó. Nadie presionó. Hasta que Lorena volvió a escribir. Un mensaje largo, lleno de súplicas disfrazadas de instrucciones, que ya había hablado con su abogado, que todo sería más fácil si yo aceptaba. Solo por unos meses, te lo juro. No respondí. Cerré el teléfono. Me puse los tenis. Y salí a caminar. Y ahí, en medio del barrio, entre buzones oxidados y árboles torcidos por el invierno, sentí por primera vez que mi vida ya no era solo mía. Y supe que lo que venía iba a cambiarlo todo. La noche siguiente cenamos en silencio. Mauricio y yo comíamos sin mirarnos demasiado. No era por enojo. Era por cansancio emocional. Por lo que ninguno quería decir en voz alta, que si aceptábamos, nuestras vidas iban a dar un giro que no podríamos deshacer después. Le dije, quiero verlos. No puedo decidir esto sin verlos. Él asintió. Era todo lo que necesitaba. Llamamos a Marcela y ella organizó una visita supervisada en un centro comunitario. Sábado al mediodía. Nos presentaron una sala que parecía mitad aula de preescolar, mitad consultorio. Sillas plásticas, juguetes usados, crayones sin punta. Cuando Sergio y Tatiana entraron, sentí algo en el pecho que no supe identificar de inmediato. No los veía desde hacía meses. Sergio no levantó la mirada. Se fue a un rincón, cruzado de brazos. Tatiana, en cambio, corrió hacia mí y me abrazó sin pensarlo. Tía, ¿me puedo quedar contigo?, me dijo. Así. Sin vueltas. No supe qué responder. Solo acaricié su cabeza. Jugamos con bloques de colores. Tatiana no paraba de hablar. Me mostró un dibujo. Me contó que había tenido pesadillas. Sergio se mantuvo en silencio, pero no se fue. No preguntaron por su madre ni una sola vez. Eso fue lo que más me impactó. No la mencionaron. Como si supieran, como si ya hubieran aceptado que no estaba. Cuando salimos, Mauricio me miró con esa expresión que usa cuando algo le rompe el alma. Si tú dices que no, te apoyo. Pero ellos están perdidos. Me acompañó esa frase toda la semana. Están perdidos. Y sí, lo estaban. Pero yo también me sentía así. El lunes siguiente, Marcela me llamó. Quería saber si había tomado una decisión. Le pregunté cuánto podía durar una tutela provisional. Me dijo, lo mínimo, 6 meses. Lo máximo, años. Todo depende del proceso judicial. Colgué. Sentí que no podía respirar. Esa noche, Mauricio y yo tuvimos una de esas conversaciones sin filtro. Las que duelen. Me dijo que podía tomarse una semana libre si era necesario. Que podíamos reorganizar el sótano, contratar una niñera por horas, dividirnos las tareas. Pero que no me quería presionar. Y fue ahí que me di cuenta de algo, él ya había decidido. Solo esperaba que yo lo hiciera también. No dormí esa noche. Hice listas mentales. Pensé en lo que teníamos que comprar. En cómo reorganizar el cuarto de huéspedes. En cuánto afectaría mi trabajo. Pero una pregunta volvía siempre al centro de todo, ¿quiero esto? Y cuando finalmente tuve la respuesta, llamé a Marcela. Le dije, acepto. Pero bajo condiciones. Le expliqué todo. Que no quería ser madre legal, que no permitiría visitas sin autorización, que cualquier comunicación debía pasar por el sistema. Que necesitaba asistencia económica del Estado, y que si Lorena intentaba usar esto como excusa para desligarse del todo, yo saldría del acuerdo. Marcela escuchó sin interrumpir. Al final, me dijo, es justo. Lo redactaré. Colgué y me quedé mirando la cocina vacía. No me sentía heroína. Me sentía como alguien que acababa de firmar un compromiso sin retorno. Los días siguientes fueron de carrera. Mauricio y yo fuimos por camas, colchones, escritorios. Contactamos la escuela para el traslado. Compramos ropa de segunda mano.
Instalamos cerraduras nuevas en el sótano donde guardábamos lo más valioso, no por desconfianza hacia ellos como personas, sino porque sabíamos que venían con muchas capas de dolor e inestabilidad. El día que llegaron fue incómodo. Marcela los trajo en su carro. 2 bolsas con ropa arrugada. Una caja con juguetes rotos. Sergio no saludó. Tatiana se aferró a Mauricio. Marcela les mostró el cuarto. Les explicó las reglas. Y se fue. Esa primera noche, Tatiana lloró. Quiso dormir con su hermano. Él no quiso. Se metió en la cama y se tapó hasta la cabeza. Yo me senté afuera del cuarto media hora, esperando a ver si alguno salía. Nadie salió. La primera semana fue un caos emocional. Sergio no hablaba. Si le pedía que se lavara las manos, lo hacía arrastrando los pies. Si le preguntaba que quería cenar, respondía con da igual. Tatiana me seguía por la casa como si fuera mi sombra. Me pedía que le cantara canciones que su madre le cantaba, pero no las recordaba bien. Se orinó en la cama 2 veces. Me pedía abrazos. A veces me decía mami sin querer, y luego bajaba la cabeza, como si sintiera que había dicho algo indebido. Yo no sabía cómo actuar. No era su madre. Ni su abuela. Ni siquiera su figura cercana. Era una mujer que hasta hace poco evitaba tenerlos en la casa, y ahora debía enseñarle a una niña a no llorar si le cortaban el pan en el ángulo equivocado. Mauricio fue más natural. Tenía paciencia. Rutina. Se levantaba temprano. Les preparaba el desayuno. Los llevaba al colegio. Les leía por las noches. Cuando se dormían, se sentaba junto a mí en el sofá y me tomaba la mano sin decir nada. Yo, en cambio, me sentía desgastada. Y entonces comenzaron los mensajes de Lorena. Primero fueron agradecimientos. Luego, indicaciones. No le des leche entera a Tatiana, es intolerante. Cortale el pelo a Sergio, ya está largo. ¿Les compraste ropa nueva? Ellos odian la usada. Ignoré todos. No por venganza. No tenía energía para eso. Y porque, sencillamente, no tenía sentido responder a alguien que había perdido su derecho a opinar. Hasta que un día, sin autorización, se presentó en la escuela. Marcela me lo contó. No la dejaron acercarse, pero vino. Me temblaron las manos. Esa noche, Sergio me miró con ojos duros. Me preguntó, ¿mi mamá me odia? No supe qué decir. Desde entonces, todo cambió. La casa se volvió densa. Silenciosa. Como si todos estuviéramos esperando algo malo. Sergio comenzó a golpear puertas. A tirar los cubiertos con fuerza. A mirarme con rabia contenida. Tatiana, en cambio, me seguía por todas partes. Me pedía dormir en nuestra cama. Ver fotos mías. Me decía mamá y luego se corregía, cabizbaja. Y yo no sabía cómo manejar eso. Una noche, Mauricio llegó con una carta. Era de un abogado. Lorena había solicitado reactivar la tutela y pedir visitas semanales sin supervisión. Yo me encerré en el baño. Me senté en el piso. Y lloré como no lo hacía desde que era adolescente. De rabia. De agotamiento. De impotencia. Sentía que todo lo que estaba haciendo no valía nada. Cuando salí, Mauricio estaba en la puerta. Me abrazó. Y le dije la verdad, no puedo más. No firmé para esto. No soy su madre. No puedo ser su única red. Él me escuchó. Y me preguntó, ¿qué quieres hacer? Y por primera vez, le respondí sin miedo, no lo sé. Al día siguiente, sin saber exactamente qué respuesta estaba buscando, contactamos a una abogada. Sandra. No era la primera vez que hablábamos de involucrar a alguien legalmente, pero esta vez era distinto. Esta vez ya no se trataba de resistir una crisis temporal. Ahora estábamos dentro de una batalla que no habíamos pedido, pero que nos había elegido. Sandra fue clara desde el inicio. Nos explicó que lo que estaba ocurriendo no era una solicitud cualquiera de visitas. Era un intento por recuperar poder. Un movimiento estratégico de alguien que había perdido el control y no aceptaba vivir sin él. Nos aconsejó establecer límites firmes. Primero, cortar todo contacto directo con Lorena. Todo debía pasar por los abogados o por vía judicial. Segundo, documentar todo. Desde el comportamiento de los niños hasta cada visita médica o incidencia escolar. Tercero, asumir que esto podía durar años. No meses. Años. Cuando Sandra dijo esa palabra, años, vi a Mauricio desmoronarse un poco. Fue una grieta pequeña, pero visible. Había sostenido tanto, con tanta entereza, que ese mínimo gesto me rompió el alma. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas. ¿Y si esto es para siempre?, me dijo, casi en un susurro. No supe qué contestarle. Porque también lo temía. Todo empezó siendo algo provisional. Luego se volvió un par de meses. Después hasta que ella se estabilice. Pero Lorena no daba señales de cambiar. No tenía trabajo fijo. No asistía a terapia. No tenía plan alguno. Mientras tanto, Sergio y Tatiana empezaban a dejar de ser invitados para convertirse en raíces. Cada uno a su manera, sin avisar, fue asentándose en la casa.
Sergio comenzó a reír, de vez en cuando. Se levantaba solo, se bañaba sin que se lo pidieran. Tatiana empezó a decorar su cama con dibujos. Me traía hojas donde había escrito nuestros nombres con corazones mal trazados. Era hermoso. Y también aterrador. Porque sabíamos que bastaba una firma, una apelación, una decisión en un juzgado para que nos los quitaran. Y entonces, Sandra nos dijo algo que no esperábamos. El abogado de Lorena había insinuado que su clienta no pretendía recuperar a los niños. Que su verdadera intención era demostrar que ellos estaban mejor con nosotros, y soltar legalmente la responsabilidad. No para volver por ellos. No para corregir nada. Solo para desaparecer sin cargar con la culpa del abandono. Esa noche, Mauricio y yo hablamos largo. Ya no con miedo. Con claridad. Con cansancio, sí, pero también con un poco de coraje. No íbamos a ser los títeres de esa maniobra. Si ella no quería ser madre, entonces debía hacerlo con todas las letras. Y si los niños iban a quedarse con nosotros, lo harían en condiciones estables, no como huéspedes eternos. Así que iniciamos el trámite de guarda permanente. Sandra nos explicó que no era adopción completa, pero nos permitiría tener todos los derechos legales necesarios para protegerlos, decidir por su salud, su educación, su bienestar. Era lo más sensato. Hablamos con los niños. Con cuidado. Les dijimos que queríamos que vivieran con nosotros de forma estable. Que íbamos a hacer todo lo posible para que estuvieran bien. Tatiana sonrió, pero preguntó, ¿eso quiere decir que ya no veremos más a mamá? Sergio solo bajó la mirada. No dijo nada. Le respondí la verdad, eso dependerá de cómo se comporte ella. Una semana después, Lorena firmó una renuncia formal a la custodia. Alegó motivos económicos. Dijo que confiaba en nosotros. Que estaba en un proceso personal difícil. Pero todos sabíamos lo que significaba. Los había dejado. Y aunque me había preparado para eso, leerlo fue como recibir una bofetada sin manos. No por dolor. Por todo lo que implicaba. Nadie vino a felicitarnos. No hubo mensajes de apoyo. Lo más parecido fue un texto pasivo-agresivo de Beatriz. Espero que esto no los haga sentir superiores. Todos pasamos por cosas. Ni respondimos. ¿Para qué? Lo que sabíamos era esto, no fue un acto de valentía. Fue abandono camuflado de madurez. La casa cambió. Ya no los veíamos como una carga inesperada. No porque fuera fácil. No lo era. Pero había un punto de no retorno. Había algo que empezaba a parecerse a la palabra pertenencia. Marcela inició el proceso de inspección para oficializar la guarda. Visitas al hogar. Evaluaciones psicológicas. Revisión de documentos. Informes escolares. Lo normal. Pero también lo agotador. Y ahí ocurrió lo que nadie te explica. Cuando un niño siente que va a quedarse, también empieza a probarte. Tatiana se volvió más intensa. Más pegajosa. Me pedía abrazos todo el tiempo. Y si no los recibía al momento exacto, lloraba. Me gritaba que no la quería, que su mamá sí la amaba y que yo solo la cuidaba porque nadie más quiso. Sergio se aisló más. Ya no era rabia. Era desconexión. Se encerraba en su cuarto. Volvieron las pesadillas. Lo supe porque encontré su pijama mojada 3 días seguidos. No decía nada. No pedía ayuda. Solo lo ocultaba. Como si temiera que si se mostraba débil, lo íbamos a devolver. Ese día me quebré. Llevé a los niños a la escuela. Me senté en el auto. Y lloré. No un llanto bonito. Un llanto agotado, sordo, que viene desde las tripas. Estuve ahí más de 1 hora, viendo cómo entraban y salían personas del supermercado como si nada. Cuando volví a casa, Mauricio lo notó. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no. Que me sentía vacía. Que no sabía si podía con esto. Que no era lo que imaginé. Que me sentía sola, incompleta, como si estuviera construyendo algo con piezas rotas y sin manual. Él me abrazó y dijo, no tenemos que ser perfectos. Solo tenemos que estar. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente. Después de esa conversación, todo cambió. No afuera, no en los horarios ni en la escuela ni en las tareas. Cambió adentro. Dejé de intentar ser algo que no era. Dejé de esforzarme por ser la madre perfecta, la tía ejemplar, la salvadora que todo lo puede. Empecé a simplemente estar. Sin pretensiones, sin máscaras. Estar para Sergio. Estar para Tatiana. Estar para mí. Llevamos a los niños a terapia. Empezamos también sesiones familiares. Las primeras fueron difíciles. Silencios eternos, respuestas evasivas, dibujos torpes llenos de líneas negras. Pero poco a poco, algo se abrió. No era alegría. Era espacio. Un respiro. Un pequeño alivio donde antes solo había tensión. Un día, Sergio me dejó una nota en la puerta de mi estudio. Una hoja doblada en 4. Adentro, escrito con su letra apretada, gracias por no irte. Tatiana, una noche, mientras la arropaba, me dijo en voz baja, me tapas como si fuera tu hija de verdad. No supe qué responder. Solo lo hice.
La cubrí con cuidado, le acaricié la frente y me quedé ahí hasta que se quedó dormida. Yo no sé qué nombre ponerle a eso. No sé si es amor. No sé si es vínculo. Solo sé que era real. Que me dolía. Que me sanaba. Y entonces, claro, como si no pudiera resistir ver algo funcionando sin estar ella al centro, Lorena volvió a aparecer. Un mensaje. Largo. Lleno de frases vagas, tonos dulces falsos, justificaciones. Que estaba reconsiderando todo. Que ahora que tenía más estabilidad emocional, quería recuperar su rol. Que extrañaba a los niños. Que quizás podíamos negociar algo. Que quería verlos, hablar con ellos. Que no era justo que le hubiéramos quitado todo. No respondí. No había nada que responder. Ese mensaje se quedó ahí, en la bandeja de entrada, como un fósil emocional. Como un eco de un pasado que ya no tiene peso. Mauricio me preguntó si quería que él lo leyera. Le dije que no. No por esconderle nada, sino porque no valía la pena. Lorena ya no era parte de nuestra historia. No de esta. Días después, Marcela nos informó algo que ya imaginábamos. Aunque Lorena había firmado la renuncia, legalmente podía intentar apelar. Podía presentar pruebas de un cambio sustancial en su vida y pedir revisar la custodia. Pero también dejó claro algo más importante. Todo lo que había hecho, su abandono, sus ausencias, sus intentos de manipulación, estaba documentado. El historial jugaba en nuestra contra solo si fuéramos nosotros los negligentes. Y no lo éramos. Aún así, sabíamos que nada era definitivo. En derecho familiar, la palabra para siempre no existe. Pero ya no vivíamos con miedo. Había otras cosas más grandes que temer, fallarles a los niños, por ejemplo. No estar cuando lo necesitaran. Volvernos lo que tanto prometimos no ser. Una noche salimos al jardín, después de acostarlos. No fue planeado. Solo nos miramos y supimos que necesitábamos aire. Nos sentamos en las sillas viejas de madera. Tatiana había dejado una linterna encendida en el pasto. La levanté y la puse entre nosotros. No iluminaba mucho, pero bastaba. Mauricio me miró y preguntó: ¿te imaginabas esto hace un año? Negué con la cabeza. No por protocolo. Es que realmente no había manera de imaginarlo. Ni en mis miedos más elaborados me vi aquí. Cuidando hijos que no son míos. Reuniendo informes escolares. Leyendo cuentos con voz temblorosa. Poniendo nombres en etiquetas de ropa. Pero ahí estábamos. Y lo más raro era que ya no me sentía impostora. Seguía dudando. Seguía cansada. Seguía quebrada por dentro muchas veces. Pero ya no me sentía prestada en una vida que no me pertenecía. Estaba empezando a construir algo desde cero. A mi manera. A nuestra manera. Días después, llegó la resolución. El Estado aprobó nuestra solicitud de guarda permanente. No éramos sus padres legales. Pero sí los responsables totales de su bienestar. Podíamos tomar decisiones por ellos. Nadie podía venir a arrebatárnoslo sin atravesar un proceso judicial largo y complejo. Respiramos. No fue una victoria. No fue un triunfo. Fue, simplemente, un suspiro profundo. Una pequeña pausa en medio de la batalla. Una señal de que íbamos por buen camino. Sergio sigue yendo a terapia. A veces habla más. A veces no. Pero ya no se encierra tanto. Ya no moja la cama. Ya no se esconde. La terapeuta dice que no necesita una familia perfecta. Solo constancia. Y eso sí podemos dárselo. Tatiana ya no llora por todo. Sigue siendo intensa, sí. Pero ahora me busca cuando está triste. Me abraza por detrás mientras cocino. Me pide que le peine el cabello, que le lea una historia. A veces me llama mamá sin darse cuenta. A veces se corrige. A veces no. Y yo, ya no corrijo nada. Con Mauricio somos otros. Ya no somos la pareja que salía a tomar café con laptops y auriculares. Ahora somos dos adultos que revisan mochilas, comparan precios de cereal, negocian con seguros escolares y se turnan para ir a las reuniones de padres. Nos peleamos por tonterías. Nos abrazamos en silencio. Nos elegimos cada día, aunque no tengamos tiempo de decírnoslo. No estamos enamorados como antes. Pero estamos juntos. Y eso vale más. De Lorena no volvimos a saber. Nos dijeron que se mudó. Que consiguió un trabajo de medio tiempo. Que por ahí anda diciendo que le robaron a sus hijos. Quizá necesita creerlo para poder vivir con ella misma. Yo ya no lucho contra eso. Si su narrativa la sostiene, allá ella. Aquí no tiene espacio. Sergio y Tatiana no llegaron a nosotros por amor. No nos eligieron. No fueron un plan. Fueron una emergencia. Una urgencia. Un vacío que alguien más dejó. Pero hoy, cuando los veo dormir, no pienso en todo lo que nos quitaron. Pienso en todo lo que elegimos construir. Y en lo que, sin buscarlo, decidimos sostener juntos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.